Doctor, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Ya damos inicio a a nuestra temática, considerando que toda la actividad práctica previa a lo que es la técnica de Catmull para miembro superior e inferior ya lo vamos a subir en video. Lo voy a cargar con una fecha específica para que lo puedan revisar. Estamos llevando toda la teoría en relación a las distintas técnicas y distintos segmentos anatómicos, ¿ya? Todos los videos de prácticas van a estar también cargados, ¿no? En el respectivo momento para que puedan revisarlos previos al examen. Y considerando que estamos yendo poco a poco por el desarrollo de cada una de las técnicas y procedimientos, pues como han visto, ya he cargado como parte de la anterior clase lo que está relacionado a la temática de la biomecánica, anatomía, fisiología de la columna vertebral, sobre todo de la región cráneo-facial y de la columna cervical, ¿ya? Entonces, por eso que tenemos que hacer un complemento de análisis, como siempre lo hacemos, para ver el procedimiento evaluativo y luego el procedimiento terapéutico para abordar las alteraciones de esta región. Entonces, primeramente, en relación a lo que es la columna vertebral, sabemos que el segmento que tiene eh, el segundo grado de movilidad en cuanto al porcentaje se le atribuye justamente a la columna cervical, ¿verdad? Sobre todo por tener en cercanía a la articulación occipitatloidea, que era el punto de análisis para nuestro trabajo del día de hoy. Teníamos que ver la diferencia de movilidad que tiene la articulación occipitatloidea en relación a la articulación atlantoxoidea. Y obviamente también en relación ahora conmigo a lo que es toda la columna cervical. No olvidemos que aquí tenemos distintos tipos de articulaciones que tenemos que describirlas rapidito para que así podamos entender bien cuál es la característica de cada una de ellas. En relación primeramente a lo que es la articulación occipito-atloidea, ¿qué tipo de articulación va a ser esta, chicos? ¿Es condilia, doctor? Muy bien, Olga, es una condilia. En este caso se dice que es bicondilia porque tiene dos cóndilos, muy parecido a lo que es la rodilla, que es una bicondilia, ¿ya? O a la ATM, que es una bicondilia. Pero en términos generales sí está bien descrito como una condilia. Por tanto, eso nos hace pensar de que tiene cuatro movimientos, Ya. ¿no? ¿Cuáles son esos cuatro movimientos? Bueno, estaría flexión y extensión y movimiento laterales, Ya, muy bien, Olga, izquierdo y derecho. perfecto. Excelente. Flexión, extensión e inclinación lateral, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un porcentaje de movilidad en relación a toda la columna cervical. Por tanto, tiene su propia amplitud. La biomecánica de esta articulación nos dice que obviamente la movilidad va a depender también de cómo esté acomodada la columna cervical y cómo esté acomodada la articulación atlantoxoidea. Por eso, para poder verificar, digamos, la movilidad en cadenas, lo ideal es hacer un movimiento pasivo en decúbito y de esa forma corroborar, porque si la persona está en sedestación, se dice que por la mantención de la columna erguida, en estado de extensión para poder permitir su alineación, se dice que ya va a haber tensión de los músculos paravertebrales y de algunos prevertebrales, que no van a permitir que se genere el máximo rango de movilidad para esta articulación. Por eso, si comparamos la biomecánica con la evaluación, lo ideal para la evaluación de movimientos es realizarlo en decúbito dorsal, ¿ya? ¿Cómo tendría que estar la persona? En decúbito dorsal, pero con la cabeza fuera de la camilla y de esa manera hacer el movimiento pasivo. Es un poco complicado que la persona realice movimiento activo independiente de la columna, perdón, de la articulación occipitatloidea. Tendría que tener mucho control de esta región y conocer realmente cómo bloquear la otra región, que es la columna cervical, para hacer un movimiento aislado de la articulación occipitatloidea. Entonces, eso también vamos a aprender en el movimiento pasivo, porque al hacer el movimiento pasivo nosotros tenemos que bloquear a la articulación atlantoexodea y a toda la columna cervical, y de esta manera encontramos el rango específico de movilidad que se le va a atribuir a la articulación occipitatloidea. ¿Cuánto han encontrado, chicos, que es la amplitud normal de la flexión y extensión solo de la occipitatloidea? Doctor, yo he encontrado que es en flexión y extensión 50 grados, ¿Ya? en rotación 3,5 grados y lateral 8 grados. Ya.
Muy bien, gracias Romario por la participación. Todo el análisis que ustedes lo realicen, guárdense la bibliografía, por favor, pero siempre es importante ya ver si los autores realmente han hecho un análisis adecuado. No olvidemos que la occipitatoidea es condilia, ¿verdad? Y por tanto solo tiene 4 movimientos: flexión, extensión e inclinaciones. No debería tener grado de rotación, no debería. Ahora, a menos que se esté también tomando en cuenta a la articulación atlantoaxoidea, que es la que está por debajo. Pero si no es así, entonces solamente nos dedicamos a analizar esos 4 movimientos. Flexión-extensión sí va desde 0 hasta máximo 45 grados, ambos movimientos, solamente en la occipitatoidea. Ya cuando se combina con la columna cervical, se puede llegar hasta los 90 grados de flexión y hasta los 55 grados de extensión. Pero solo occipitatoidea son 45 grados atribuidos a esta articulación. ¿Ya? Inclinaciones laterales es de 0 a 30 o máximo 35 grados solo de esta articulación, igual, sin tomar en cuenta a la columna cervical. Entonces, ese es el porcentaje de rango de movimiento que presenta esta articulación de forma independiente. ¿Qué alteraciones podría llegar a tener esta articulación? ¿Alguna vez han escuchado de algún problema específico en esta articulación? ¿Algún tipo de degeneración, algún tipo de bloqueo del movimiento, algún tipo de limitación del movimiento que solo se atribuye a esta articulación? Lo que nosotros conocemos, chicos, con el nombre de tortícolis, que se le atribuye al incremento de la tensión, ¿verdad?, del trapecio, que genera dolor en los puntos de inserción y trayecto del músculo y limita el movimiento. Sobre todo nos genera limitación del movimiento en la occipitatoidea, no tanto en lo que es las articulaciones cervicales. Por eso la columna cervical puede preservar su movilidad, pero la occipitatoidea es la que reduce su movilidad, porque los puntos de inserción, mejor dicho, de origen del trapecio, están muy cercanos a los cóndilos. Están justamente donde se origina el ligamento nucal superior, ¿ya? En la protuberancia occipital externa, ahí se originan. Por eso, al estar tan cercano a la articulación, cualquier movimiento fuera de lugar nos genera una especie de descarga eléctrica porque también estamos comprimiendo al nervio espinal que va a llegar a la región superior de esta zona. ¿Ya? Y si el músculo está contraído, pues entonces también va a comprimir a las terminaciones nerviosas del nervio espinal y eso nos genera una especie de descarga eléctrica y no nos permite mover esta articulación en alguna dirección. Es más el dolor que se realiza en inclinaciones contralaterales al punto de dolor del trapecio que a las mismas rotaciones. Más allá de que en las rotaciones también el músculo trapecio es distendido, es más en las inclinaciones la distensión. Por eso al hacer inclinaciones al lado contralateral es donde genera bastante dolor y ese tipo justamente de sensación. ¿Ya? Entonces, esta tortícolis cervical sobre todo es a nivel de la articulación occipitatoidea. Bien, ahora, otro tipo de problemas que se puede dar a este nivel es no existen problemas de degeneración por artrosis. Generalmente las artrosis van desde C2 hasta C7. Es muy difícil que se dé entre C1 y los cóndilos occipitales, porque hay una gran protección de un paquete muscular que protege justamente a estas regiones para que no haya tanto contacto entre sí, a menos que por algún tipo de lesión mecánica se haya incrementado el contacto y haya lesionado el cartílago articular. ¿Cuándo puede ser esto? Cuando hay una compresión de la cabeza hacia la columna cervical, cuando hay un golpe justamente de una persona sobre un espacio cerrado, por ejemplo, en el minibús o en la movilidad, hay un bache, la persona salta, ¿verdad?, del asiento y golpea la cabeza, estando la columna erguida. Es ahí donde se puede generar problemas a nivel de esta articulación, a nivel del cartílago. Después, mecánicamente, no debería haber problemas, ¿ya? Son más traumáticos las alteraciones desde el punto de vista mecánico. En relación a mecánica del movimiento, no deberían presentarse algún tipo de lesión degenerativa en esta articulación. Bien, se entiende, ¿verdad? El repaso general de esta articulación, ¿está claro? ¿O tienen alguna duda de esta articulación, chicos? Ya, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente, que sería la atlantoaxoidea. No olvidemos que la atlantoaxoidea o atolaxoidea es una articulación de tipo trocoide. Por tanto, al ser trocoide, ¿qué únicos movimientos va a presentar esta articulación? ¿Rotaciones, Doc? Muy bien, cielo. Solo rotaciones, nada más. Porque una trocoide
Por ejemplo, en el antebrazo, en la radio cubital superior e inferior, permite pronación y supinación, nada más, que serían denominadas incluso como rotaciones de antebrazo, según algunos autores. Entonces, en esta zona cervical solamente se puede hacer rotaciones. El máximo movimiento de rotación se le atribuye a esta zona, que obviamente después se acompaña con la rotación intervertebral de las demás vértebras, pero el mayor grado de rotación se da justamente a nivel de esta articulación. Ya no olvidemos que la apófisis odontoides es una de las apófisis vertebrales más grandes que permite rotación cuando se contacta con la cara posterior del cuerpo vertebral en su zona anterior. De esa manera permite la rotación izquierda y derecha. ¿De cuántos grados es la rotación de esta articulación según sus investigaciones, chicos? De 0 a 45 grados. Muy bien, excelente, Viviana. De 0 a 45 grados es la rotación. Y se puede llegar incluso hasta los 80 grados, pero cuando se combina con toda la columna cervical. Por eso, de igual forma, para hacer la movilización, la evaluación del movimiento pasivo, tenemos que nosotros, primeramente, posicionar a la columna, como les decía, en decúbito dorsal, sin que haya ningún tipo de tensión en esa región, y hacemos el bloqueo de la columna cervical y el movimiento específico de la articulación atlantoxoidea, bloqueando el resto de la columna cervical. Si queremos ver el movimiento combinado, entonces ya no bloqueamos nada y hacemos el movimiento tomando de la cabeza hacia las rotaciones, ya para alcanzar el máximo grado de movilidad y de esa manera valorar justamente. ¿Se puede hacer valoración con goniómetro? Sí se puede hacer. Cuando es de forma pasiva, tanto para la occipita taloidea como para la atlantoxoidea, lo ideal es hacerlo entre dos terapeutas, porque no se olviden que la goniometría enuncia de que se debería hacer una valoración pasiva del movimiento para que los elementos de fijación dinámicos no entren en acción y en este caso no sean los que restrinjan el movimiento. Me voy al ejemplo de que tal vez la persona tiene una tortícolis y producto de esta no puede hacer movimiento activo, ¿verdad? Porque le genera dolor y ese dolor es bastante incómodo. Pero cuando haga el movimiento activo, ya puedo incrementar el rango de movimiento de esta zona porque no estoy sometiendo atención al trapecio ni a otros músculos. Máximo, si hago las inclinaciones laterales, voy a someter atención elástica al trapecio. Pero si no se hace el movimiento activo, pues va a ser menos el grado de tensión al cual se lo somete al trapecio y por tanto vamos a tener mayor rango. Por eso siempre se debería hacer de forma pasiva. Si hubiera la situación de que no pueden utilizar otro terapeuta, no tienen otro terapeuta cercano, pues no les queda de otra de hacer la valoración del movimiento activo. ¿Ya? Y para la goniometría no se olviden que de forma activa el paciente tiene que estar sentado, ustedes con el goniómetro por encima de la cabeza, ¿verdad? Para que de esa forma se haga el movimiento, tratando de bloquear a las articulaciones que no van a formar parte del movimiento y de esa manera solamente permitir que las articulaciones que se están analizando sean sometidas a la valoración. ¿Sí? Entonces la occipita taloidea solamente tiene ese tipo de movilidad. Ahora, en cuanto a lo que es las lesiones más comunes perdón, estamos hablando de la atlantoxoidea. Las lesiones más comunes de la atlantoxoidea a veces se dan por lesiones mecánicas contusas, donde hay fractura justamente de la apófisis odontoides, o donde en algún caso puede haber fractura del cuerpo vertebral anterior del atlas. Lesiones degenerativas de esta articulación no hay, la verdad es muy poco frecuente escuchar de alguna alteración degenerativa como una artrosis en esta zona. Las lesiones son generalmente de estructuras blandas que están cercanas a la región, no así de las mismas estructuras óseas o articulares, ¿ya? Y luego tenemos al resto de la columna cervical, que ya es de C2 con C3, C3 con C4, C4 con C5, C5 con C6 y C6 con C7 respectivamente, que le brindan el resto de movilidad a la columna cervical. Ya en conjunto, toda la columna cervical, juntamente con la occipita taloidea y atlantoxoidea, va a tener los siguientes grados de movilidad. La inclinación lateral va a ser de 0 a 45 grados, total de 0 hasta 50 puede llegar como máximo. La flexión puede ser de 0 a 50, la extensión de 0 a 45 se preserva, las rotaciones de 0 a 80, izquierda y derecha. Eso ya en conjunto de toda la columna cervical, incluida con la articulación occipita taloidea y atlantoxoidea. Ya, esos datos por favor no lo olviden. Bien, ahora, ¿cómo hacemos la valoración de toda la columna? Primeramente tenemos que hablar de que las patologías son más frecuentes en esta zona cervical media y baja, desde C2 hasta C7.
por degeneración, que está relacionada justamente al incremento de contacto de las vértebras, que van a dar lugar a una artrosis a la larga, porque es una zona que recibe bastante carga, sobre todo de la región cervical. Y cuando hay alguna lesión muscular o cuando hay algún tipo de retracción muscular, lo que ocurre es que hay más contacto entre las vértebras y a la larga se puede generar una artrosis. Y a su vez la artrosis trae consigo problemas neurológicos por la compresión del plexo cervical o plexo braquial que está localizado en esta región. La forma adecuada de hacer la valoración y el examen igual es para la valoración funcional en decúbito, en la misma posición que para las otras articulaciones, con la cabeza fuera de la camilla y haciendo primeramente el movimiento pasivo. Luego el paciente hará el movimiento activo, o si quieren ustedes antes pueden hacer el movimiento activo, no hay problema, ya no hay, en estos dos tipos de secuencia, cuando es activo y pasivo, no hay mucho problema. Y en base a eso ustedes determinarán qué movimiento está tal vez afectado para hacer algún tipo de valoración gonométrica de forma comparativa, ¿sí? Luego tenemos que prestar también especial atención a los músculos de esta zona, haciendo una palpación profunda de los músculos, considerando que aquí tenemos 3 planos de músculos, ¿verdad? Tenemos en el plano más superficial al trapecio, al esternocleidomastoideo. En el plano medio tenemos al angular de la escápula y tenemos a los escalenos. Y en el plano profundo tenemos a los músculos prevertebrales, rectos posteriores, rectos laterales y oblicuos posteriores mayores y menores de la columna cervical, que todos entre sí permiten que haya movimiento de esta región. Sí, chicos, entonces, como les digo, este es un resumen general a todo lo que es la introducción, que ustedes ya lo van a ver previamente en los videos cargados en la anterior clase. Ahora, con todo este complemento, ya estamos listos para hacer la valoración. La siguiente clase va a ser otra vez con paciente, donde vamos a hacer nuevamente la valoración del movimiento de esta región con el paciente para que así podamos ver cuáles son las mejores posiciones. ¿Ya? De todo este resumen general, chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta? Creo que no, ¿verdad? Bueno, si es que no hay ningún tipo de comentario, supongo que estamos con toda la información adecuada, con este recordatorio ya que los ha encaminado de buena forma, y no tendríamos más que ya esperar la clase evaluativa, ¿sí? De toda la región cráneo cérvico facial. Bien, chicos, entonces, ya para no perjudicarlos en su siguiente clase, entonces voy a subir también esta grabación el día de hoy. Voy a valorar sus trabajos individuales. Si alguien ha tenido algún problema, ya saben, se pueden contactar directamente conmigo, pero tienen todavía tiempo para subir el trabajo. Es bastante simple y sencillo. Incluso pueden asociarlo a la temática que hemos abordado el día de hoy, si quieren subirlo recién. Obviamente voy a tomar en cuenta a las personas que lo han hecho previamente, porque han optado por hacerlo en el tiempo que debía ser, ¿verdad? Pero si no lo han hecho, lo pueden subir. Ya lo vamos a ponderar también de alguna forma para que no exista problemas, sobre todo para los estudiantes que hacen algún tipo de práctica u otra actividad académica. Doc, Dime, buenas tardes. buenas tardes, sí, Una dígame, chico. preguntita, Dime, Daniel. Doc. ¿No habilitó una pestaña como tal para subir la tarea? Que estuve buscando y buscando y, o sea, no se puede subir la tarea. A ver. Sí, Solamente doctor, está no se puede. habilitado como para descargarla, Cierto, tienes no razón. para subir. Tienes razón. Mil disculpas, Daniela. Justamente estoy viendo y no se actualizó. Entonces ahora mismo lo voy a subir, ¿ya? Y ya, pues entonces todos súbanlo ahora, no hay problema. Entonces no hay nada de tiempo. Estamos todos tranquilos con el horario. Pueden subirlo ahora, pueden complementarlo y demás. Les voy a dar tiempito hasta las 6 de la tarde para que puedan subirlo con calma. Está un poco lento el Ok, internet. Doc, muchas Sí, no te gracias. preocupes, Daniela. Creo que por eso no se actualiza. Gracias, Doc. Está medio lento. No te preocupes, Yesenia. Sí, está lagueado el internet, así que va a tardar un poquitito, pero ya terminada esta clase ya hago la habilitación de la pestaña respectiva. ¿Alguna consulta más, chicos? No, Doc, todo está claro. Ya. Muy bien, entonces con eso concluimos. Ya la siguiente clase, como les digo, es evaluación el día miércoles. Tal vez nos conectemos más temprano. Les voy a avisar previamente para que también tomen los recaudos respectivos. ¿Sí? Entonces, que tengan un buen resto de jornada, chicos. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.